Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal de Hubo Entre Libros. Hoy, con la entrevista a Alfonso del Río, autor de El lenguaje oculto de los libros. Muy atentos porque al final de la entrevista sortearemos un ejemplar de este libro. ¿Cómo? Ya os lo cuento. El lenguaje oculto de los libros es un thriller metaliterario muy interesante del que vamos a hablar en esta entrevista, Alfonso del Río, su autor, y yo. Espero que disfrutéis con esta entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas, Noches, ¿qué tal? noches, que a las Eso 7 es, ya, que a las 7 ya eso es es. tarde, que es noche cerrada. Quería darte la enhorabuena por esta novela que me ha encantado. Me ha encantado. Ah, sí, me alegro. Sí, me la he Qué bien. leído más rápido de lo que yo pensaba. La podría definir como un thriller metaliterario. Sí, a ver, lo que está claro es que es como un homenaje, ¿no? Si quieres, a la literatura, es un homenaje a los libros realmente. O sea, digamos que la excusa es evidente que es el tener un thriller de aventuras, una novela que enganche, porque lo que hay detrás, lo que subyace, es una novela que engancha, es un thriller, pero el hecho de meter a los personajes Tolkien o Lewis y el hecho de hacer ese homenaje a ese Oxford literario y demás, y a esa época en la que quizás se valoraba más la literatura y la cultura, pues supongo que lo puedes valorar, sí, la verdad. Eh, Me gustaría que, porque yo me he leído novelas, sé de qué va, pero me gustaría que a los que no saben de qué va, Sí, en muy poquito nos contaras de qué vale. va esta novela. A ver si lo hago bien, ¿eh? Que soy un poco zote para esto. Vamos a Es que es ver. difícil además, por eso te lo Sí, digo. sí, sí. A ver, en 1933, nos ubicamos en 1933 y vemos a un Gabriel de la Sota, que es un millonario empresario vasco, que a la vez es escritor y, y da clases en Oxford. Y entonces, digamos que de pronto su vida se ve amenazada por alguien anónimo, alguien que conoce un oscuro secreto de su pasado, y entonces va minando y va atacando todos los puntos importantes de su vida, su familia, su patrimonio, su cátedra en Oxford, etc. Entonces, él en este sufrimiento, que no sabe de dónde le viene y por qué le viene, ¿vale? Decide escribir su obra maestra y lo hace de la mano de sus dos mejores amigos, que son J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis. 30 años más tarde, en 1961, él ya ha fallecido, su obra póstuma efectivamente ha sido la novela de más éxito de toda la historia, de todos los tiempos, es una novela muy famosa, pero él, ese famoso autor, murió en la ignominia, con un pasado en entredicho, etc. 30 años más tarde, después, su hija, Úrsula de la Sota, también se ha convertido en una gran escritora, precisamente venciendo la sombra alargada de su padre. Y le van a conceder el premio doctor, bueno, digamos el premio, le van a conceder la doctor honoris causa en Oxford. A la vez, se publica en todos los medios internacionales que una pista anónima diciendo que, ojo, porque el tesoro de la Sota, esa famosa herencia que parece que se perdió totalmente antes de que Gabriel de la Sota falleciera, podría seguir existiendo. Y se encontraría entre las pistas para llegar hasta él, se encontrarían entre esas famosas páginas de la novela El Señor del Mal, que es como se llama la novela póstuma de Gabriel de la Sota. Digamos que ahí empieza toda una búsqueda porque en la ceremonia de Oxford se produce un asesinato y entonces Úrsula de la Sota, con la ayuda de Mark Wallace, un abogado londinense, de su hija autista de 10 años, que es una maravilla de niña, y de C.S. Lewis y Tolkien 30 años más tarde, 30 años mayores, se empieza esa búsqueda, ¿no?, frenética internacional de el tesoro de la Sota a través de esas pistas del libro, ¿no? Y todo de telón de fondo está que de pronto ese señor del mal, que era una figura literaria que encarnaba el mal, que aparecía en esa novela de Gabriel de la Sota, parece tomar carne y hueso y está asesinando a todo el mundo que se interpone en su camino en la búsqueda de ese tesoro. Bien, el resumen, más o Sí, menos. sí. Lo que pasa es que yo llego a la conclusión de que para vender este libro, lo que hay que decir es que en este libro están las pistas para realmente encontrar ese tesoro que existe.
Exacto, eso es. Sí. Ya directamente el número uno en ventas como el Señor del Mal, que 30 años después se convirtió en el número uno en ventas a nivel mundial y todo el mundo buscándolo. Sí, 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 no te creas que no se me ocurrió el decir, oye, si escondo dentro de mi propio libro algunas pistas, pero era muy complicado y era un poco renunciar a la parte literaria del mismo y es, o sea, no sé, era un poco ya meter un punto de comercial cuando realmente lo que quiero es que esto fuera, y creemos que lo es, una buena novela, ¿no? Y además patrocinado todo esto por el Ayuntamiento de Bilbao, porque Bilbao vuelve a ser la base, bueno, junto a Oxford, aquí comparte un Sí. poquito la Aquí base de la compartimos novela. protagonismo. Sí, sí, sí. Además, intento, porque esto es algo que me tomo muy en serio, que fíjate, ¿no? Que tanto los personajes Tolkien y Lewis no quise que fueran unos personajes, digamos, de cameo, unos personajes que meramente aparecieran. Quería, y creemos haber conseguido, que fueran protagonistas de la novela. Eso fue un reto muy importante para nosotros. Se Y consigue. además, y se consigue, me alegro. Y luego, por otro lado, que tanto Bilbao como Oxford, de aquella época, no fueran un mero contexto, sino que también fueran, si quieres, un personaje más. O sea, que se respirara por el lector ese ambiente, que pudiera pasear como yo pasé por sus calles en Oxford y demás. Entonces, bueno, de alguna manera cobran mucha importancia, son muy importantes tanto aquel Oxford como aquel Bilbao en la novela, ¿no? Casi. Lo único que falta es Atlético de Bilbao, que salió un poquito más en la novela anterior, en la primera tuya. Sí, no quise abusar de eso y ahora lo que me he centrado es, si te das cuenta también además, en esta me he centrado más en Vizcaya porque hay paisajes más Sí. rústicos, hay más zona de costa, hay más playas, hay más acantilados, pues es un homenaje a esas, bueno, pues digo, es a mí lo que me enamora de donde vivo, ¿no? Y de toda la cornisa cantábrica, ¿no? Son esas playas y entonces se hace mucho homenaje a eso, pues digo, ese concepto de escritor solo con la playa y el mar. Y luego Oxford, el protagonismo de Oxford es total, ¿no? Entonces, tanto en 1933 como en 1961, ¿no? Y luego está la parte de Tolkien y Lewis, que evidentemente, claro, el reto, ¿no? Que me pregunta mucha gente es decir, oye, efectivamente hay mucho escrito sobre que escribieron, sobre lo que hicieron, sobre dónde vivieron, pero no hay mucho escrito sobre cómo se comportaban o cómo hablaban, ¿no? Y eso, quieras que no, de alguna manera yo les tuve que dar voz. Entonces tuve que aprender, o por lo menos intuir, cómo eran, qué carácter tenían, ¿no? Entonces, bueno, creo que con Lewis era más fácil que con Tolkien, pero también lo conseguí con él, ¿no? Porque gracias a Dios sobre Tolkien hay mucho escrito y hay muchas cosas sobre él, ¿no? Pues aparece, y eso sí que es un cameo, también aparece un Amuno. Sí, eso sí es un cameo, Eso efectivamente. Ese era es. un cameo real y además es el más irreal de todos, si quieres. Porque, bueno, es difícil que aparece en un momento dado en 1933 y luego cuando lee un epitafio, digamos, cuando fallece Gabriel de la Sota, pero digamos que es difícil que en aquella época, con toda la que estaba cayendo, que pasara por Bilbao en mitad de 1933 porque él estaba en Salamanca, ¿no? Pero en cambio de Tolkien y de Lewis, lo cierto es que, bueno, me documenté, o sea, hay libros que detallan hasta casi casi lo que hicieron cada día, ¿no? Entonces, hay cosas que luego ya no han salido de la novela porque había que, pues, oye, pues, había que cambiar algunas cosas, había que adelgazarla o decidimos pasar de invierno a verano cuando transcurre la trama, pero si yo ponía, por ejemplo, en un momento dado que Tolkien estaba con tos, es porque ese día sé que estaba con resfriado. O sea, es decir, hay cosas que hasta el más mínimo detalle Oh, están documentadas de ellos. me sorprendió cuando vi entrar las novedades que ibas a sacar novela, dije, pero si en la anterior tardó 10 años. Y en esta ha salido 2 años después. Sí, han sido 2 años y medio, 2 años y medio Sí, después. Y bueno, pero han sido también, yo escribo, no escribo, bueno, no es que escriba lento, creo que escribo rápido, pero sí que me cuesta mucho la parte de documentación y de pensar. El escribir lo hago más rápido. He aprendido pues por mi trabajo en Deloitte a nivel profesional, como abogado, ya sabes, porque has estado allí conmigo, entrevistándome con la Ciudad de la Lluvia en Madrid, pero por mi trabajo de abogado trabajo mucho con productoras de cine y de ellos he aprendido mucho a cómo visualizar una historia, a cómo contarla, a cómo realizar las escaletas, a cómo definir los personajes y eso me ha ayudado mucho en el cómo, si quieres, en el cómo contar la historia. Pero en el previo, en el qué voy a contar, he de decir que tardé muchos meses, hubo muchos meses de estos 2 años y medio en los que me he pasado escribiendo en mis tiempos de asueto, que no son muchos, como sabes, pues meramente en dibujar, en escribir, en trazar bocetos, hacer esquemas, en perfilar los personajes, solamente uniendo ideas y un poco visualizando, si quieres, el tráiler de lo que iba a ser mi novela, ¿no?
Y luego la documentación, claro, que han sido muchos, muchos, muchos libros y luego el viaje, claro, evidentemente el viajar a Oxford, ¿no? Y luego ya pues el escribir, pues eso, pues ya supuso solamente un año y pico, ¿no? de la novela. Pero bueno, no está mal, ¿eh? De tardar 2 años y medio en sacar una novela. Hay gente que escribe más rápido, pero bueno, tiene más tiempo quizá. Una pregunta que es que yo leyendo la novela me la he estado haciendo permanentemente, porque tú, claro, has dicho el año 1933, el año 1961 y parece así de sencillo, pero la realidad es que el 33 y el 61 van permanentemente entremezclados, saltando de uno a otro. Eso es. ¿Cómo montaste la historia? ¿Cómo la encajaste en un puzzle tan complejo, con tanto salto adelante y atrás, que el lector no se pierde, pero hay que encajarlo? Es muy complicado. A ver, a mí me parece, es decir, o sea, creo que es la actividad mental más compleja que tengo en mi vida es construir una novela en ese sentido. Luego escribirla quizá no lo sea tanto, perfilar a los personajes no lo sea tanto, pero ese punto de montar el puzzle y que en toda la cabeza y que encaje y que hacer que el lector no se pierda es muy complicado. Bueno, pues tienes que visualizarla. Yo he rellenado miles aparte de hojas de cuadernos y de notas, muchos Excels. Yo trabajo mucho con Excel es decir, trabajo con qué sé yo, qué está leyendo el lector, qué sabe cada uno de los personajes, y entonces voy trazando un poco para hacer esos saltos temporales sin que se note, ¿no? Porque la idea es trazar el perfil de un personaje tanto en su juventud como en su vejez, y lo hago con 3 personajes. Bueno, con 3 personajes, también con Úrsula, si quieres, de la Sota. Con 3 personajes que son Gabriel de la Sota, que es ficticio, y luego con C.S. Lewis y con Tolkien. Entonces, o sea, me he tenido que documentar de cómo eran de jóvenes y cómo eran de mayores ya, cuando ya estaban totalmente consagrados. En 1933 no estaban consagrados, ¿no? Y luego el personaje, si quieres, central de la novela, que es la mujer Úrsula de la Sota, ¿no? Es verdad que pongo el narrador en boca del abogado porque me resultaba más fácil poner el narrador en alguien que fuera como externo, el único que no fuera escritor, el único que no entendiera ese mundo del arte para aproximarse, si quieres, desde un punto de vista profano, pero para ver como desde lejos figuras tan relevantes como a esos 3 escritores, ¿no? Y a Úrsula de la Sota, que es también como otro gran personaje, digamos, enigmático, ¿no? Entonces a ella la cuento en su niñez y luego ya pues en su juventud o madurez, ¿no? Y por tenemos hasta editora. Es un gran personaje, a mí me encantaba, la verdad es que es un personaje que además tiene muchas expresiones que usaba una tía abuela mía, que es para mí era así como una segunda madre, también fue una segunda madre para mi propia madre, ¿no? Y que siempre nos llamaba Chiquichue, que es como llama a los personajes, y que tiene un poco de medio sordiña, medio bruja, que le decimos aquí, ¿no? Y bueno, tiene ese punto enigmático, pero claro, en una novela en la que hablaras de Tolkien y de Lewis, tiene que haber puntos enigmáticos y magia en algún lado, ¿no? Entonces, por eso ese personaje, ¿no? Voy a leer un trocito de la novela para hacerte la pregunta. A ver si lo encuentro. Tomo mi pluma y me debato entre la razón y la emoción, entre pensar lo que escribo o sencillamente sentirlo. Eso es lo que está diciendo uno de los personajes, pero tú, a la hora de escribir, ¿qué postura tomas? Esa. Es decir, eso lo he escrito, es decir, lo he puesto en boca de uno de mis personajes. Nos pareció una llamada de atención bonita, fue de lo primero que escribí en esta novela. Es una de las primeras páginas de la novela, la que has leído. Es curioso que bueno, te llegas a aprender también la novela que, claro, aunque sean 500 páginas, tú me dices una frase y ya sé exactamente dónde está, ¿no? Pero es lógico, a todos los escritores nos pasará. Bueno, pues estas son 2 páginas que digamos que el escritor ficticio que yo creo, que es Gabriel de la Sota, digamos que es así como empieza el prólogo a su obra maestra, ¿no? Y es como es como interpelar al lector a decir, bueno, me sostienes entre tus manos ahora mismo, estás sosteniendo una parte de mi alma, se nota el peso de cada página cuando la pases y es un poco lo que yo pido al lector también. Digamos que eso que está pidiendo Gabriel a sus lectores, lo pido yo a los míos. Es decir, yo cuando cuando te pones a escribir, digamos, cuando él toma su pluma y yo cojo mi teclado, ¿no? Te dejas un poco llevar y las páginas que salen un poco del sentimiento, una vez tienes clara lo que es la estructura y te pones a plasmar realmente lo que sientes y lo que va fluyendo,
realmente no hay página mejor escrita. Mira, hay que decir, por ejemplo, yo escribo semanalmente una columna de opinión, ¿no? En un periódico de docente. Y la gente te dice, no, ojo, pero todas las semanas escribir es una columna pequeña, tampoco. Dice, supongo que tendrás un remanso, una despensa, si quieres, ¿no? De artículos y demás. Y es algo que para mí sería imposible. Quizás en un futuro lo tenga que hacer, no lo sé si, pero yo necesito escribir cada semana aquello que siento como más cercano, ¿no? Aquello que entonces de repente me pongo y escribo. No podría tener una remensa de algo como si fuera, no sé, una despensa de algo, ¿no? Entonces, esa interpretación que hace mi personaje es la misma que yo hago a mis lectores. Y rematamos. Escribir es soñar, crear y morir. Eso dice también Ariel de la Sota. ¿Con cuál de las tres te quedas? Con las tres, es que son las tres palabras están muy pensadas porque realmente es crear algo de la nada, o sea, con lo que te sientes realmente es un sentimiento, ¿no? Pues, bueno, distinto, ¿no? Es lo que es el arte en general, no solamente la escritura. Es soñar porque de repente, o sea, sales de tus realidades concretas y diarias, sino que de repente te elevas y puedes meterte en la piel de quien quieras y en el momento que quieras y luego viajar en el tiempo a donde quieras. Y lo de morir, si te das cuenta, hay todo un momento, hay un mensaje hilado durante toda la novela que es, si quieres, esa referencia a la tormenta interior que tiene todo escritor. Yo creo que todo, o sea, si quieres, hay un punto de locura en cada escritor o un punto de tormenta interior, de decir, oye, también hay un punto de sufrimiento, de que te dejas tu alma en cada libro y que bueno, pues que te lleva un poco a, bueno, pues si quieres a morir un poco, ¿no? En cada libro, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una de las tres palabras está pensada y está ahí puesta por algo. Pero te ha faltado la cuarta. ¿Cuál era la cuarta? Soñar, crear y morir. ¿Y cuál es la otra? Soñar, crear, morir y no dormir. ¡Ah! Dormir poco, correcto. Eso es, sí, está clarísimo, sí, a ver, o sea, eso está claro que que siempre, yo en mi caso le tengo que quitar horas al sueño para hacerlo, desde luego. Pues muchas gracias, no te quiero quitar yo más tiempo, que tienes muchas criaturas ahí detrás, esperando estar un ratito con su padre el sábado. Y mucha suerte con la novela, que la merece. Muchísimas gracias, Pedro. Si os ha gustado el libro, si os ha llamado la atención, ya os digo de antemano que está entre mis mejores thrillers del año 2020. Aquí sorteamos uno. ¿Qué hay que hacer? Ser suscriptores del canal, dejar aquí en el canal un comentario diciendo que participáis y enviarme la respuesta a la siguiente pregunta. Por boca de su personaje, Alfonso del Río nos dice lo que es la escritura, lo que es la escritura también para él, que no es otra cosa que soñar, crear y morir. ¿Con cuál de las tres se queda? Tenéis hasta el 6 de enero para enviarme al correo que os está dejando el Buito la respuesta a esta pregunta. Y la semana siguiente probablemente ya sabremos quién es el ganador de este ejemplar que enviará la editorial. Muchas gracias a todos por estar ahí. La semana que viene es Navidad. Depende de cuándo lo veas, porque a lo mejor es Nochevieja o casi son Reyes. En cualquier caso, si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto!